Bueno, abrimos nuestras Biblias, Segunda de Crónica, capítulo 7, verso 14. Segunda de Crónicas. Capítulo 7, versículo 14. Vamos a leer varios versículos. Después de Reyes, Samuel, Primer Reyes, Primera Crónica, ahora Segunda de Crónicas. Amén. ¿Ya? Entonces nos ponemos de pie para leer la palabra y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Su palabra nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Padre Celestial, Padre Eterno, en esta mañana y tarde, Señor amado, te pido en el nombre de Jesús que seas tú tomando el control de esta predicación. Padre Celestial, pasa carbón encendido sobre mis labios, Dios mío santo, para que sea siempre palabra de Dios y no de hombre, palabra de vida y no de muerte. Dios mío, en el nombre de Jesús te pido que hable a nuestros corazones y a todos los que la escuchen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento en mi familia, gloria al Señor. Estamos una vez más aquí compartiendo la palabra, y en este momento he leído una porción que queda en Segunda Crónica capítulo 7 versículo 14. Gloria al Señor. Y habla de la humillación. Dice: si mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Haciendo esto, primero, ¿qué dice? Si se humillaren, ¿no es cierto? Si se humillaren, y si buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces se activa la otra parte. ¿Qué cosa es? Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré. ¿Qué es lo que quiere la humanidad en estos momentos? Sanidad. Pero todo tiene su motivo. Si esto fue enviado o permitido por Dios, es para que el hombre haga esto, se humille delante de Él, busque su rostro y se convierta, se aparte de sus malos caminos. El pueblo cristiano, el pueblo evangélico, conocimiento pleno de esto, dobla rodillas y ora, y se pone a cuenta si es que en algo le ha fallado, y ora por los demás que no están convertidos. Pero aquí vamos a otra parte. ¿Cuál es? El hombre humano. Dicho así, el hombre humano es aquel que no conoce las cosas del Señor, o las conoce pero no le interesa. Para ellos las cosas de Dios son locura. Para ellos son locura. Mucha gente se burla de cuando estamos predicando el Evangelio, incluso nuestros familiares, y eso no es de admirarse. Jesús, cuando fue a la casa de sus padres, sus hermanos no creían en Él. Muchas veces nos tocamos con nuestros familiares que no creen en el Evangelio, incluso se burlan y te dan burla. Pero este tiempo de angustia, es el tiempo en que esas burlas se han callado. ¿Por qué? Porque ahora el hombre comprende que no es inmortal, porque muchas veces se piensa cree que es inmortal. Se cree que su eternidad es aquí en la tierra y vive la vida de tal manera que no le interesa. En Proverbios nos dice la palabra, dice que al hombre, ¿cuál es? Al natural, al que no conoce a Dios. Dice que sus caminos le parecen derechos, pero su final es final de muerte. ¿No es cierto? Muchas veces el hombre, vivir una vida desordenada y apartada de Dios, piensa para él que es bien.
Al final así lo hacen mis vecinos, así lo hacen en otras ciudades, así lo hacen en otro país, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Nosotros no podemos hacer, o en este caso no podemos vivir una vida desordenada porque otro lo está viviendo. Ay, dice la Biblia, de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos con razonamiento humano y haremos lo mismo que los otros, porque así es el hombre. La palabra de Dios dice que el hombre es constante al mal. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída. Desde el tiempo de Adán, nuestra naturaleza es caída. Por eso debemos convertirnos al Señor, buscar a Dios, que Él coge y nos da de su Santo Espíritu para poder nosotros ya, ¿qué cosa? Aquietar esa naturaleza caída y comenzar a vivir para Cristo en el Espíritu. Si vivimos en la carne, de ley seremos dominados por los deseos de la carne. Pero si vivimos en el Espíritu, seremos dominados por las cosas que al Señor le agrada. Seremos con el Espíritu y seremos uno solo con el Señor. Bendito sea su nombre. Mucha gente le echa la culpa a Dios y no saben otros por qué vienen todas estas cosas. Yo lo dije en un mensaje anterior, que esto es consecuencia. Y si nos vamos a la Biblia, nos vamos al principio. En Adán y Eva, su pecado trajo al mundo la muerte. Y por consecuencia, cada pecado trae su consecuencia. Cada pecado trae su consecuencia, por más que sea. Adán tenía todos los frutos. Tenía que respetar y obedecer lo que Dios le había mandado. No comerás de ese fruto. Lo hizo. Y con eso dice la palabra de Dios, porque por el pecado de un hombre vino la maldad a la tierra. Entonces, de ahí para adelante, la inclinación del hombre es constante al mal. Vemos en el tiempo de Noé que toda la gente se había corrompido. Tanto así que Dios decidió eliminar la humanidad salvando solo a 8 personas. Y vemos en el tiempo, gloria sea al Señor, de David. Le aconteció como lo mismo que aconteció con Adán. A David podía, como rey en esos tiempos, tener la mujer que él deseaba. Sin embargo, cogió la prohibida y tuvo consecuencias. Entonces, estas cosas que están pasando son consecuencias del pecado. Y si el hombre no se arrepiente, seguirán pasando. Esta pandemia pasará y vendrá otra. ¿Por qué? Porque el Señor está demostrando que está cansándose del pecado del hombre. Muchos países han aprobado el casamiento entre el mismo sexo. Han aprobado lo que es el aborto. ¿Y ustedes creen que eso le agrada a Dios? No le agrada eso. Y por ello Dios manda su alerta. Manda cosas para que el hombre se arrepienta. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es final de muerte. Si no caminas en la senda que el Señor te trazó, estás caminando hacia una perdición completa. Pero el Señor tiene misericordia. Está diciendo aquí, si el hombre, vamos no solo al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios está humillado y está lavando sus vestiduras, listo por cualquier cosa. Si hoy día viene Cristo, nos vamos con Él, gloria sea el Señor. Pero vamos a la humanidad entera, digámosle esta frase a ellos, a todos los hombres que están en el pecado, que no aceptan la autoridad de Dios, que no aceptan la palabra de Dios, sino que para ellos es locura. A ellos les digo que si se humillaren delante de Dios y buscaren su rostro y se apartaren del mal camino en el cual están, Dios los escuchará desde el cielo, perdonará sus faltas, sus errores, sus pecados, porque la palabra de Dios es clara. Él dice, vuélvete a mí que yo te redimí. Pero ¿cuándo te redime el Señor? ¿Cuándo perdona los pecados? Cuando te arrepientes, te humillas. Y de ahí sanaré. Te sanaré a ti, sanaré tu tierra. ¿Cuál es gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Vemos en una ocasión en el libro de Jonás una historia para respaldar esto. ¿Cuál es? Nínive. Nínive es un país grande.
Dice la palabra de Dios que solo lo podía recorrer en 3 días. Por eso era tan grande esa ciudad. Tan grande. Pero era tan grande, pero era tan mala. Sí, eran malos. Ellos cuando iban a la guerra, ellos no capturaban gente, pero no era para tenerlos de esclavos, sino para sacrificarlos. Eran terribles. Y Dios ya vio eso que hedía delante de él. Entonces, para no destruir esa ciudad, para no echar toda esa gente al infierno, levanta a un profeta llamado Jonás y lo manda para Nínive para que pueda alertarlos del mal camino que están llevando. Jonás, si nos ponemos a ver la historia, se acuerda que ese pueblo es terrible. Y aparte se acuerda que ese pueblo le ha hecho tanto mal a Israel en el sector donde él vivía. Entonces él mejor prefiere salir corriendo, irse a otro lado. Ese pueblo es terrible, que lo destruya Dios. Si ya ha destruido Sodoma y Gomorra, puede destruir uno más. Y se fue para otro lado. Pero el Señor, que tiene misericordia de la humanidad, porque Dios ama al hombre, pero aborrece el pecado. Entonces Dios siempre va a mandar un mensaje, de alerta, una palabra para que el hombre se arrepienta, para no destruirlos por destruirlos, sino mandarle una palabra, decirle arrepiente. Busca a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto él está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a mí que yo soy pronto en perdonar, dice el Señor. Entonces lo manda a Jonás. Y vemos en Jonás capítulo 3, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo le diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminando de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Se arrepintieron. Por eso que el cristiano no puede dejar de predicar. No puede ser como Jonás, queriéndose nomás ocultar y nada más. Nos podrán decir que cerremos la iglesia, que los templos permanezcan cerrados, pero no que nos quedemos callados. Tenemos que seguir predicando la palabra. Tenemos que seguir haciendo la obra que el Señor nos mandó, para que el hombre se arrepienta. Y así como Nínive fue perdonado, esta humanidad también se arrepienta. Hemos orado por todos, por Santa Rosa, por Jumón, por El Oro, por Ecuador, por el mundo entero, para que Dios los sane. Pero el requisito para ser sanado no solo es que el pueblo de Dios ore, sino que también ese pecador se arrepienta de sus malos caminos. Es un mensaje para todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, para aquel que piensa que la vida con la muerte se acaba todo, que en el cementerio es el final. Pues les digo, amados amigos, vecinos, familiares, que con la muerte no se acaba todo, es el principio. Porque aquí vives hasta muchos 80 años, 100 años, pongámoslo así. Pero cuando parte, su cuerpo va al sepulcro, pero el alma es eterna. El alma va al cielo o al infierno. Y allá es una eternidad. Siempre digo, miren, hace 2000 años estuvo mucha gente en Jesús. Mucha gente no aceptaron a Cristo, teniéndolo a Cristo caminando por su ciudad. Y no creyeron en Él. Más bien prefirieron a un malhechor y ya le dijeron: crucifíquenlo. Esa gente que no se arrepintió, ¿cuántos años llevan en el infierno? Ya llevan 2000 años. Entonces es eterno. Pero también así mismo mucha gente que se arrepintió, que aceptó a Cristo, que aún el ladrón que estaba a su derecha, que dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Desde ese momento dijo Jesús: hoy día mismo estarás conmigo en el paraíso. Tiene ya 2000 años en el cielo.
gozándose con el Señor. Entonces, animo al pueblo evangélico que siga orando, que siga doblando sus rodillas, que siga poniéndose bien con el Señor, limando toda aspereza, toda cosita, sacando toda impureza de su vestidura para que sea su vestidura blanca completamente y así pueda estar delante de la presencia de Dios sin tener que avergonzarse. Y al que no conoce a Cristo, que se arrepienta, que busque a Dios, porque si se humillare y buscare su rostro y se apartare de la maldad, Dios lo escuchará desde los cielos de la oración, perdonará sus pecados y los sanará. Dios los bendiga, Dios los guarde. Sigamos adelante, fortalecidos en el Señor. Amén.